Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Pero bien, después de toda esta gran revolución y todo lo que se está dando, voy a decidir por ahora mantenerme en este ritmo que parece ser que es el que más me conecta con mi mejor versión. Como tantas veces he dicho, sentir nuestro cuerpo, percibir de dónde vienen las sensaciones y justamente por todo este proceso y por la mayoría, por las conexiones que tenemos en las sesiones que estamos pues realizando casi cada día con muchos de vosotros, coincide justamente en un proceso que creo que es genérico, por lo tanto lo comparto y mi compromiso desde que decidí como ser consciente desde mi libre albedrío, comunicar desde esta faceta mía, ¿no? Ese es el don de la comunicación y justamente no nos hubiésemos encontrado ninguno de nosotros si no me hubiese atrevido en su momento, a pesar de las ostiones, porque no recordaba lo que ahora sí, pues decido comunicar desde esta, esta versión que he encontrado o me he conectado conmigo, ¿no? Y a todos nos está dando. Pero seguramente irá progresivamente, pues como ya habéis visto en mis vídeos, habrá momentos de mucho subidón, otros momentos pues más de bajón, pero somos los mismos, somos el proceso. Somos aquellos que comunicamos y ponemos voz a aquello que está en el aire y que muchos nos sentimos identificados y muy pocas personas a veces pueden entender para qué se manifiesta, pero el sentirnos acompañados creo que nos hace tener una gran liberación. Hoy quiero compartir con vosotros que en tantos escritos que he dado, ¿no? Y, perdón, que he detallado, sobre todo en mis diarios de hace muchos años, me percaté de cómo se han dado justamente ciertos puntos y el simbolismo de cuando se cierran los ciclos. Pero no tenía en cuenta de estos tres cerebritos en los que nos encontramos, que seguramente muchos os caerá la ficha. La parte básica, la mente, el corazón y el intestino. Esto es justamente lo que en estos ciclos se está ahora mismo mucho más acentuando por un cambio de vibración, por cierre de ciclos, acuerdos, pactos, todo lo que ya no está vibrando acorde con toda la memoria original, que esto es justamente en estas últimas sesiones que están siendo muy fuertes. Por eso digo que muchos me preguntáis con el tema de la agenda, pero sí que es verdad que estoy solo atendiendo a nivel personal y tema que incluso me mido mucho, ¿no? O sea, siento mucho porque es casi telepático y justamente me pasaba con una chica, digo, espérate, que estaba en una sesión, déjame porque la estaba sintiendo tanto en el campo, Ana, besito preciosa, que digo, voy a tranquilizarla porque esto es algo que si no lo controlas muy bien, te puede incluso avasallar, ¿no? Y te puede, puedes creer que tu vida o tus cosas no van bien por sentir otras emociones. Pero os voy a explicar esto y seguramente la mayoría de vosotros sin tanta numerología, astrología, ni ciclos, ni portales, sino bajando un poquito más a tierra, podéis descubrir por vosotros mismos. O sea, cuando hablamos de si lo que siento, lo que pienso, lo que digo es lo mismo, estamos hablando si tu parte lógica con tu parte emocional y justamente como tu fiera, como tu cuerpo, el cuerpo biológico, no tu maquinaria, tu vehículo de transporte, están en sintonía. Eso tiene muchísimo que ver. Y hablando un poquito así y sintonizándome un poco más, pues con ciertas frecuencias hay un avance en la mayoría de los maestros, es decir, muchos que han llevado una perseverancia y aquí pues muchos lo sabréis, los que hemos estado desde hace 8 o 9 años, ¿no? En continuidad, pues trabajando nuestro cuerpo, trabajando nuestras emociones, rompiendo límites, atendiendo cosas que otras personas, pues bueno, me leo un libro, ya estoy o ya llegué, pero esto es un no acabar. De hecho, ayer de las pocas, porque yo no veo películas, pero aquí sí que tengo que mantener parte de estos mensajes que me llegan y en familia, pues son pequeñitos momentazos que dices, las cosas no pasan por casualidad cuando estás muy bien conectada, ¿no?
pero sí que tuve la oportunidad de ver aquello que me sintonizó y justamente mi compañero puso Al filo del mañana. Claro, no sé si habéis visto esa película, pero me parece bastante acertada para estos tiempos, dado que es un bucle, ¿no? Es un bucle repetitivo donde muchos de los que estamos ya decimos, bueno, ya compro el pack, me caso, tengo hijos, hago esto, pa, entonces, pero esto cuando ya lo ves venir, aquí ya no me voy a enganchar, voy a ir directamente, voy a ir por faena, ¿no? Yo creo que muchos de los que hemos coincidido vamos por faena es que el alma ya está cansada de dar tantas vueltas y no encontrar la salida. Y eso es algo pues que muchos nos hemos percibido, o si no lo dejo también en el aire, cuando el campo de planos superiores está un poco más interferido. Y fijaros que soy una compañera aquí, pues una mujer en este aspecto. Me considero una traductora energética en los puntos que se va dando y creo que hasta el día de hoy, pues por los comentarios os ha ayudado muchísimo a ponerle un poco más de voz y sobre todo acertar bastante, porque sí que es verdad que al ser tan pionera o visionaria me he llevado de hostias porque todavía no se ha visto lo que yo ya me conecté. Pero es como decir, oye, si veo la tormenta porque estoy arriba de la montaña, el que está abajo pues no lo está viendo. O sea, es que estás bajo tierra, ¿no? Estás en el sótano y yo lo estoy viendo. O sea, no significa que esté mal porque tú no puedas tener la misma perspectiva que yo. Pero cuando ya los vecinos se van dando cuenta que, ostras, pues es verdad, porque tu huerto no se encharca, pues las personas ya han empezado, por eso muchos decís, ostras, ahora no te entiendo, pero te entiendo, ¿no? Porque habéis empezado a aplicar un poquito más la conciencia y los detalles en vuestra vida, sobre todo los que estamos en seguimiento, los que hacemos para entenderlo mejor, comprendiendo que cada uno está en su nivel y sobre todo que nadie tiene que convencer a nadie, simplemente nosotros nos ofrecemos desde nuestro libre albedrío que ahí en continuidad nos metimos de cabeza a procesar o hacer en piloto automático, ¿no? Porque es como una oleada, es como un imán, que si no te das cuenta te quedas como un bucle. Entonces necesitamos otro tipo de compañeros que nos bajen, ¿no? Para entender el cuerpo y empezar a sentir. Fijaros qué curioso que los que nos hemos atiborrado de datos nos hemos quedado aquí, o sea, nos hemos quedado volados sabiendo que tampoco ni era por aquí porque era muy visionario, era muy pionero, pero tampoco sabíamos cómo aterrizar. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo traducirlo en el cuerpo, ¿no? De hecho, ahora puedo entender inclusive mucho mejor las cosas que canalizaba, porque simplemente tuve que parar para hacer una introspección mayor, inclusive en los talleres que he dado, ¿no? Sobre todo los que hemos comentado desde que fue a Glastonbury, la llamatrina, el arquetipo masculino, bueno, los que he comentado que eran tan importantes y de verdad he visto pues el cambio que han dado en la mayoría de las personas que hemos entendido cómo funciona, ¿no? Hay teorías y luego hay realmente el código vivo. El código vivo es que siento que muchos de los que considero pues maestros de otros estados de conciencia, de otros planetas o de otras conexiones, podemos permitir que esos códigos o esa forma de vibrar se acople y podamos ponerle una voz, ¿no? que pueda ser comprendida para la conciencia colectiva, pero sobre todo emitida desde la dimensión o frecuencia o dirección que lleva, ¿no? Como catapultar o desbloquear creencias limitantes, no es lo mismo desbloquear una herida familiar que desbloquear una herida de un colectivo. O sea, no es lo mismo. Las expediciones que hemos ido haciendo en la selva o en Egipto o en México han sido potentes, sobre todo las de Glastonbury han sido muy fuertes. Estamos hablando de magia, estamos hablando de santería, estamos hablando de conceptos muy, muy fuertes que requieren muchísima dedicación y sobre todo no perder tu centro. Y esto es lo que me ha llevado a que ahora puedo entender qué ha pasado, ¿no? Por eso veréis que otros días estoy como más guerrera porque estoy conectado con esa conciencia o el egregor de qué me está hablando, qué está diciendo, por dónde va, porque simplemente somos el proceso. Somos aquello que tiene que ponerle voz para que alguien lo ordene y se quede limpio el campo. Pero si nadie lo hace, se queda bloqueado. Pero los que hacemos
a veces porque otros no llevan a cabo sus propias tareas de los que llegábamos justa, o los que hemos decidido, por eso hay una selección, de los que hemos decidido continuar, también decir de qué forma, ¿no? Porque es decir, si, como a veces he puesto de broma, ¿no? Dicen que a quien madruga Dios le ayuda. No, al que madruga eres tú arreglándote las cosas antes y haciéndote realmente una vida más cómoda, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una mujer que me levanto a las 5 de la mañana. Escribo mi diario, dejo todo preparado, o sea, me hago mis mascarillas, mis mejunjes. Cuando mis hijos han despertado, ya está todo hecho. Entonces, los batidos, tengo la casa limpia. Y no lo digo para decir, oye, pues tú no, yo sí. No. Es que si, por ejemplo, a mí me gusta el orden hoy como en las sesiones de esta mañana hay una compañera igual, ¿no? O sea, es que es tu capacidad de saber dónde tienen las cosas, de saber que si es tu cocina, para qué la vas a dejar sucia y te vas a llevar un mal rato. Es saber entender tu orden y cómo lo tienes tanto arriba como abajo, ¿no? Es hacerte responsable de lo tuyo y cuidarlo. Porque considero que las cosas bien atendidas y cuidadas tienen una frecuencia más elevada. Pero no te puedes hacer responsable de limpiar la calle porque pisa todo el mundo y justamente va a lo mismo, ¿no? Pues en los campos astrales funciona igual. A no ser que nos hagamos estas bandillas entéricas o guerreros y decir, oye, vamos a ocuparnos de limpiar esto, pero ya no solo limpiarlo, es para qué lo estamos haciendo y sobre todo encontrar los que ensucian. Entonces, esto lleva pues, pues una larga trayectoria, que ahora muchos estamos como, "Ah, bueno, ese ciclo acabó, ¿no? Yo ya me encargué de esto, lo otro". Entonces, también tu propio mérito, tu propio descanso. Por eso, si haces las cosas bien, entiendes que todo es perfecto. De hecho, fijaros, la semana pasada estaba comunicando el día 27 que, no, no sé cuándo fue el 27, porque vi el vídeo recién llegado de Glastonbury, comentaba, nos atacan, ¿no? Pero una forma de decir, oye, nos atacan, pero también nuestras sombras. Nos atacan la inmensidad de todo lo que llevamos a abarcar y no ser conscientes porque para ser luz tienes que entender también lo que tienes como materia, ¿no? Como la parte no reconocida porque estás enfocado en un punto o darle interpretación. Claro, cuando nosotros abarcamos a muchas cosas o tenemos muchos datos, nos dejamos a veces sin atender aquello que traes contigo. Entonces eso coge vida propia. Y es lo que ha pasado como cualquier tipo de entidad. Y aquí respeto porque esto es muy largo, estamos mezclando muchas teorías. O sea, estamos hablando de que es una mujer que puedo estar leyendo casi todo el día o lo único que puedo estar escuchando en mi vida son tutoriales, libros, o sea, para ver lo que resuena, para tomar un discernimiento y aún así nunca podré decir con claridad, a no ser que sean sesiones, en talleres, en eventos, a nivel confidencial, todo esto porque no es para todo el mundo y eso por favor se tiene que respetar. Por eso siempre agradezco a los que estáis detrás de la pantalla porque sabéis el compromiso que hay. También que no podemos acelerar procesos que después pueden generar ofuscación o pueden llevar a abrirte portales o experiencias en las cuales te vas a querer atrever a llevar porque uno lo hace, pero tú no estás preparado o entrenado porque justamente no estás conectado con tu cuerpo ni tu emoción. Y esto es lo que ha pasado. Muchos de nosotros que llevamos compromisos o realmente estos ciclos, porque vamos por eras, ¿sí? Y vamos justamente como digo yo, por, mm, por eras y por décadas, ¿no? Cada persona ha llegado, pues, la época de los 70, de los 80, ¿no? O ahora llegan los que eran millennium, ahora llegan los niños cristal, los arcoíris, ¿no? Ahora van llegando. Pero también llevaban la era de los brujos, la de las sacerdotisas, ¿no? Las emperatrices. O sea, estaban llegando a niveles también altos. Y al igual que se está llegando, también se tiene que decodificar aquello que quedó antiguo, dependiendo del nivel de cada persona. Pero ya no solo el nivel, qué clase estabas, qué puntuación tenías, cómo se han vivido las pruebas, cómo has podido realmente neutralizar aquello que te da miedo. Fijaros que podemos hablar de ataques a niveles astrales o energéticos, pero cuando una de verdad, y aquí sí que lo tengo que decir porque eso pasó. A la semana pasada decir, bueno, posiblemente esté, pero fijaros que es tan fácil como volver una a su centro, no darle de comer, no prestar atención a aquello que te estaba intentando picar a la puerta, utilizar todas las herramientas, todas tus canalizaciones y mantener tu eje central sobre todo y hacer que eso no existe, y eso es una habilidad.
O sea, muchos de los que podemos hacer esto es porque traemos una antigüedad de saber cómo se pone el tema en ciertos niveles cuando son cierres de ciclo. Entonces, claro, hablan de Lemuria, hablan de la Atlántida, hablan de un montón de cosas que están pasando, pero todos son patrones, son simbolismos y son épocas. Están aconteciendo ciclos y sobre todo niveles de juego en el que cuando tú te conectas sí o sí lo tienes que transitar. Y de ahí a que cuidado, porque es la era de la revolución, más que nada porque toda persona que se ha conectado con un dato, eso va a querer emanar por algún lado, va a querer que le des una interpretación. Por eso la gente se queda colgada o las personas se quedan atiborradas o hackeadas. ¿Por qué? Porque no se están haciendo coherente o responsable de qué puedo hacer yo hoy. Por eso las sesiones o los acompañamientos, lo primero que hacemos es el diagnóstico. Es decir, qué información realmente es útil para ti. Entonces se tienen que valorar muchas cosas. Primeramente porque vamos en grupo, ¿no? En dependiendo de qué frecuencia o civilización se le queramos llamar o de qué mónada perteneces, qué planeta, ¿vale? Pero sería qué ritmo, qué color, qué geometría. Ahora todo se está volviendo a ordenar. Cada persona está llevando a cabo, decir, ostras, me siento identificada porque en el ciclo que me encuentro es esta clase, es este maestro, son estos, o sea, son estos compañeros que me tocan. Eso se ha cambiado y sobre todo las personas que de verdad se han comprometido con el objetivo. Y aquí se nos ha confundido a todos. Y ahora entendemos que hasta las personas o hasta los hackeos al que te tenía que poner el bloqueo desde otro nivel, como muchos hemos visto, claro, es que no es la persona que te tienes al lado que crees que te está hackeando. Hemos encontrado incluso personas o que estaban emitiendo desde planos astrales muy altos por una expectativa que traen y eso es que puedes entender por qué otras parejas o otras culturas, inclusive aquí hablamos, ¿vale? Hablan de la protección de la mujer, porque eso ya lo hablaremos perdón, porque esto es algo muy delicado, prefiero hablar en talleres privados, más que nada para que se vea el concepto que representa una matriz origen. Entonces, las matrices originales, los úteros, ¿vale? De toda la vida, pues sin ser fértil, no puede crear nada. Pero ¿cómo son en planos superiores? O sea, necesitas realmente tener un grado de luz para poder ir sumando, ¿no? O si son ondas. Me refiero porque la mujer es la onda y el hombre es el electro. Es como el óvulo y el espermatozoide. Pero ¿verdad que nunca se ha visto que el óvulo va corriendo detrás del espermatozoide? Es al revés. O sea, es el espermatozoide el que tiene que ir corriendo para fecundarlo. Pues cuando estamos en otro tipo de planos, cuando tú estás emitiendo o tú no sabes si eres justamente la magnética o el que vas, el cazador, tú tienes que saber todas estas cosas. Y eso empieza primeramente en tu parte sensitiva. Tienes que reconocer cómo funciona tu cuerpo, si lo han hecho funcionar por ti, si tienes un hackeo. Entonces creo que ahora muchos de los que estamos aquí. Wow, claro, ha habido una selección. Hoy lloraba casi con una compañera y digo, claro, es que ahora el otro día estamos volviendo a recordar las personas que no nos vimos desde hace años, pensando que había un hackeo, pensando que nos habían hecho cosas como, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo que se quedó cortado? Es que nunca se quedó cortado, era el momento que era hacia adentro. Activa el verdadero lenguaje para volvernos a hacer visibles, ¿no? Para materializar la verdad. Por eso es un momento muy revelador. La semana pasada podía decir, nos atacan a decir, esto no es mío. Es que no es mío. Cuando vuelvo y me quito toda la proyección, me quito todos los pensamientos y me quito todo lo que se ha generado en el holograma, hay una paz. Porque hay una paz de decir, pero si yo entiendo para qué estoy, para qué vibro, qué género, y realmente que no es tal cual la realidad como realmente sabemos que sentimos porque entendemos para qué nos presentamos y el objetivo real del propósito de mi vida. Porque funcionalmente te lo pasas bien. Yo hago las cosas porque siempre he dicho, es que yo disfruto. Si yo no disfrutase, no podríamos tener frecuencia alta. No podremos entender a las personas. De hecho, la película esta que hemos dicho, que acabo de comentar, que considero que es importante y tiene mucho que ver con esto, Al filo del mañana, habla justamente del alfa y el omega.
Habla de esta conciencia, cómo se conecta con todo. Entonces, por favor, que lo vea, dejarlo en la caja de comentarios. Hoy en clase de Dale Forma a tu Luz vamos a descifrar algunos más. Y considero que es muy importante para estos tiempos, para lo que lleva, para todos los que decimos, es que hay más, es que es imposible que digamos que esto no es porque es que está pasando, es una habilidad. Pero a su vez que las personas están infectadas por atiborrarse de datos que se conectan a otras centrales pensando que son las suyas, no están entendiendo que esto recibe realmente tu propio código. Y cuando conecta tu propio código, le tienes que sintonizar con el segundo cerebro, que es el corazón. Y esto no tiene las mismas leyes que aquí. Esto si está bloqueado necesita hablarle de otra forma, necesita sentirse de otra forma. Y al igual que va seguido con la microbiótica, ¿qué información le das? Justamente por eso va de la mano. Y cuando hacemos los seguimientos, tenemos que ir a la par. Tenemos que ir desde cómo te estás conectando, justamente cómo han sido tus heridas y realmente cómo le ponemos solución, porque hay que ser resolutivos, no hablar de la herida. Es que un diagnóstico es decir, no es que esto es lo que está pasando. Tenemos que solucionar esto porque está bloqueando todo. Y a veces hablamos de libros, sí, qué bueno es ese libro, qué buena es esa teoría, qué bueno es ese maestro, pero las personas no están entendiendo qué bueno es para mí o para quién, para qué sirve la información. Hoy creo que la responsabilidad es ser consciente si lo que tengo hoy me suma o no. Tan sencillo como tener personas y decir, es que no has aportado nada en este tiempo, entonces ¿por qué voy a estar viviendo en un mañana que hoy no es viable? Hoy me genera una ansiedad. Fijaros, yo puedo hoy entender de dónde me vino una herida que no era mía. Con algo tan sencillo tiene una persona, dice, algo tan simple de querer ayudar o creer porque parecen buenas personas, pero tú no sabes cómo pueden ser en el campo etérico. Tú no sabes qué intenciones traen. Y estamos hablando de que se pueden hablar de muchos, de planos superiores, pero eso a veces es un peligro. Por eso siempre, siempre, siempre un maestro, y creo que nos pasa para, y ya hoy puedo decirlo así claramente, que lo comento porque creo que soy la indicada a decir, es que si yo no hubiese visto esta experiencia, al igual de saber que fue pasar por tener una mamá alcohólica o tener que pasar por su muerte, cómo me conectó, cómo me conecto con ella, o sea, cómo pasó todo el proceso para la sanación y las ancestras y la brujería y todo, que es que, claro, tengo que ponerme esa pantalla para poder decir, es que pasó, es que hay un camino de salida. Pues esto es igual. Y justamente todos los protocolos que he puesto, compañeras trabajando en la psicología, decir, bueno, mantenerme este punto porque si tú no tienes un buen plan, tú te puedes quedar hackeado. De hecho, Elena Blavatsky o personas que se han metido en la cábala en niveles muy altos no han acabado bien porque si tú no controlas realmente tu realidad, tu malhut, te puedes enloquecer. Puede haber disociación y no estamos hablando ya de códigos galácticos, no, necesitamos hablar de cosas terrenales. ¿Qué le pasa a tu sistema nervioso? Estás todo el rato cubriéndote porque te están atacando quién, porque esto te está diciendo algo que no anda bien. Y todas las personas que tienen mucha luz también son generadores y hay comedores de eso. Algo tan sencillo que no estamos hablando de razas, estamos hablando de personas que pueden ser vampiros energéticos y tú no te das cuenta. Entonces, las personas que llegan son las personas correctas, los avisos también, las señales más. Por eso digo que no es más ciego que el que no quiere ver. Pero cuando tienes la información también nos preparamos. En este caso yo me he estado preparando un año y pico para decir es, no es, pero es que en qué momento no podemos ver la señal y esto es grave. O sea, muchos de nosotros lo que estamos sanando es parte de una información que no sabemos cómo ponerle nombre, porque sí, yo puedo venir desde una dimensión o podemos entender que abarcamos muchos datos, pero si tú te escuchas, sabes utilizarlo. El problema es cuando te confunden con otra vibración que no es la tuya. Cuando hablamos de sanación akáshica o de reprogramación, es saber utilizar correctamente tu verdadero sistema operativo. No estamos hablando ya de temas que no se puedan ser tangibles.
Muchas veces que dice, Lorena, es que no te entiendo, pero ahora te entiendo, o cuando hemos hecho la sesión o los cursos se entienden. Porque yo no te voy a hablar de ahora mismo de Júpiter, no te voy a hablar de Orión, ni de Marte, ni te voy a hablar de las Pléyades, yo te voy a hablar de aquí, te voy a hablar de tu vida. Vamos a hablar qué te está pasando y poderle poner ejemplos para que reconozcas los arquetipos, para que conozcas el arquetipo de un narcisista, por ejemplo. Que entiendas por qué se ha generado una herida de abandono y qué le representa a tu sistema energético llevar eso encima. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué dolor? ¿Qué patología? Dime lo que tienes y te diré lo que tu boca cayó. Y dime con quién vas y te diré qué energía todavía estás atrayendo y no te das cuenta porque a lo mejor está un acuerdo, vete tú a saber, de un arquetipo tuyo que ni sabes que lo tienes activo. Cuando nosotros empezamos a tener conciencia como ahora ha pasado, wow, es el fin de todos los tiempos. Es como decir, pero claro que no hay prisa, claro que hay tranquilidad. Mientras pasaba todo eso de que era quizás el mayor miedo, cuando lo ves desde aquí que ya pasa, dices, es que es la única forma donde me hubiese parado a escuchar, porque había una tranquilidad de decir, si es que yo estoy bien, ¿quién me genera? Yo estoy bien. Pero tienes que hacer que ese escenario suceda para que realmente te quedes, te justifiques que tengo que estar conmigo, no quiero saber nada de nadie, no quiero ver a nadie. De hecho, es que llevo semanas que no quiero interactuar con nadie porque no quiero dar de comer aquello que realmente ya no es. Y ahí es cuando tu intuición te habló y siempre estuvo ahí hablándote. Lo que pasa que lo traducías a ojos de otros o expectativas de que no estarán en tu vida. Entonces, punto uno, primeramente enfócate en ti, pero en ti, en que tengas las personas que realmente son eficientes y son coherentes. Eres el resultado del promedio de personas que te rodean, fin de la historia. Si tú tienes personas que no consiguen nada, vas a ser el siguiente. Si hay personas que están todo el día quejándose, tú, tu parte receptiva, tú llevas unas penas y llevas algo que es pesimista constantemente. Es imposible que actives códigos realmente de abundancia. Claro, y no sabemos cómo hackearnos, no sabemos cómo hacerlo. Por eso digo que cuando estamos en grupos, y ahora me di cuenta, por eso dije la semana pasada, es que gracias a la estructura, es que ahora lo entendemos, porque también entendemos nuestras misiones y que lo que va a abarcar, pero también tener la contención, también tener la seguridad de que me voy a meter, pero cuando ya tire de la cuerda, estirarme hacia atrás para que ya pueda ver y coger oxígeno de verdad, porque ya hasta otro punto el aire ya no podré respirar más. Y es cuando nos permitimos llegar porque sabemos que nos vamos a reparar, y es lo que está pasando. Entonces, ayer hablaba, ¿no? De esos puntos, claro, cuando yo veía los seres de luz en mi habitación, ¿quién dice que a lo mejor no era yo en la misma línea del tiempo, en este avatar? Porque no existe ni el pasado, ni el futuro, ni el presente. Son recuerdos y son teorías y son formas de tú darle un entendimiento que se llama también comprender la neuroplasticidad que hay donde vamos. La ciencia ya está con la epigenética, la neuroplasticidad. Bruce Lipton ya habla justamente de cómo le hablas a las células. Sin ir más lejos hoy, en una sesión tengo que decir, pero primeramente tendrás que corregir tu vocabulario. Queremos conseguir cosas, pero nos estamos diciendo qué tristeza, qué torpe, qué inútil, ojalá lo consiga. Eso es imposible. Tenemos que hablar positivamente, sin negar lo que está pasando, pero sobre todo saber hablarnos bien. Y eso ya no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de ser conscientes, ser coherentes. Y a veces hay personas que aman, por ejemplo, cuando yo reconozco cómo he llegado a estar en tierra, es que recuerdo que estoy rodeada de personas que realmente son amor. Y lo hablaba esta mañana con una compañera también, en sesión. Claro, tienes por una parte que te contradice por la vivencia de la infancia, porque lo has visto desde un punto objetivo, desde niña, pero no como mujer, ¿sí? Sin comprender el caso, porque ahora es cuando tú lo tenías que entender para darle ese vocabulario correcto a esa niña, pero sin embargo no te das cuenta cómo cuidas a tus plantas, a tus gatitos, a tu perro, ¿no? Hemos tenido hijos. So, el corazón te está diciendo que tú eres, o sea, tú tienes capacidad de emanar esa luz.
Las personas que tienen un aura power es que tienen un corazón que late, es como los caballos. De hecho, hay terapias con los caballos. Vibran mucho más rápido, perdón, más fuerte que nuestro campo áurico, nuestro toroide, como digo. Por eso es tan sanador estar al lado de los caballos, porque te regulan, ¿no? Y te sacan todo tipo de entidad, todo aquello que vibre bajo, todo aquello que no es correcto. De hecho, una sanación sería entender que es una frecuencia mucho más armónica que ordena y corrige lo que hace disonancia, lo que no tiene un hilo conductor, lo que no conecta con otras neuronas. De hecho, la enfermedad está hecha porque se acidifican las células, se contraen, no pasa la luz, se envejece. De hecho, una persona está claro que empiezan a morir cuando ya no tiene chispa divina, es cuando ya no tiene luz. Dice, se le apagó la luz, claro. Se le apagó la central. No tiene emoción, no le comunica al cuerpo, no tiene propósito, no sabe cómo hacerlo. Cortocircuito total. Empieza a generar pues todo una contracción, todas las patologías que sean necesarias porque el órgano te está diciendo, aquí esto ya está bloqueado, porque no sabemos escuchar perfectamente. Entonces, hoy, desde esta versión, diría que Power, haberlo visto muchos desde los planos superiores, porque veíamos, si habláramos de la cábala, es como, bajamos ahí como por Keter, todo, pero ¿quién nos va frenando para darle contención a estas esferitas de cada ciclo de nuestra vida? Que es lo que hablamos y sobre todo vemos, por eso es tan importante saber qué activación de códigos haces en ti. Pero si estás en una activación de código, hazte responsable quién te lo traduce, cómo lo llevas, cómo es el proceso. Qué curioso que todos los que hemos empezado a hacer algún tipo de sesión, activación de códigos, estamos aquí y hemos conseguido nuestros objetivos originales. Qué curioso. Es que no conozco a nadie que no le haya ido bien cuando se ha comprometido en conectarse con su verdadera luz y se ha hecho responsable de saber mantenerla. Porque no va a ser el otro. Es como comprarte una casa que te la limpie el vecino. Es que no tiene sentido. Es como montar un negocio y hacer que otros trabajen, ¿no? Y tú salirte de ahí sin darte cuenta ni el propósito, ni realmente ni levantarte tú para ir a trabajar. Todo tiene una responsabilidad. Y cuando miramos nuestro entorno, son personas que se hacen responsables de sus sesiones, de sus comercios, de su entorno, de sus clientes, de sus pacientes, de sus alumnos, de cómo tienen sus casas, cómo llevan sus familias, cómo se ordenan, cómo se organizan, cómo priorizan. Es que cuando empezamos a entender todo eso, ¿cómo le va a salir mal a una persona que sabe perfectamente para qué se mueve? Entonces, si lo pudiera resumir en este punto, qué bueno que estos planetas, que ahora sí, habrá momentos que digo, bueno, los planetas saturnianos, los maestros atlantes te vienen, ¿cómo es tu vida? No me cuentes lo que está pasando a nivel colectivo. ¿Qué has entendido tú? ¿Qué nivel traes? Entonces, wow. Esta semana digo, es que yo no podía escribir más, digo, me ha salido hasta un callo en el dedo. De tanto escribir, digo, es que no podía escribir más porque entendí todo y sé que nos pasa esto. También digo, viene mi revolución, ¿eh? Voy a llegar a mis 40. Y encima mis 40 y que cumple con mi día 4, que es más power, ¿no? Es como un renacer, pero de todo. Y siendo Capricornio, es decir, es que son muchas cosas y más en un año uno, o sea, es que entiendes. Todos los que vemos este punto, a pesar de que somos todos los planetas en cada signo de cada mes, pero está la astrología evolutiva, también cíclica, por tu nombre, es que es todo. Pero cuando empiezas a entender todo, empiezas a entender para qué has creado tus cosas y lo que es funcional y no. Y sobre todo, si te hace feliz. Pero a todo esto, a todas las personas que se han ido con un rechazo de que yo no quiero ser humana, que no quiero estar aquí, que yo me incluyo en su momento porque no comprendía lo que hoy le puedo poner voz, es que ya no busques más. Empiézate a sentir. Y es que, claro, es como desaprendo todo lo que supuestamente aprendí para ser el personaje que me llegó hasta aquí. Entonces ahora mismo por eso dije, guau. Es que es tan fácil como bajar la revolución de todo eso, decir, ya lo he creado, entonces ahora pasa otro.
cámbiate el arquetipo, empieza a sentir más. Y sobre todo, está muy bien tener conocimiento, pero también está mejor saber con la emoción para qué. Entonces, claro, cuando tenemos el intelecto y utilizamos la sabiduría más el amor, la mejor combinación que hay. Por eso rodéate, que en estos puntos son power los que estamos aquí. Cada uno representa pues un pilar importante para estos tiempos. Por eso, habiendo dos opciones, oír, decir, ¿para qué? Pero si puedo comunicar también, pero también de esta forma, digo, voy a escucharme yo. Entonces sé también que el momento, porque yo me conozco, soy una persona que el día que lo tenga claro, digo, ya no estoy porque ya, pero es que tampoco no es, no es algo que es como no puedo, me van a atacar, no, es que mientras me vaya preparando, me preparo para esto, es decir, me vuelvo a hacer una cúpula, vuelvo a entender, mi terreno está bien, sí, estoy bien asentada, ¡pua! Cojo otra vez impulso, porque somos así. Por eso hay currículums astrales. El otro día me dijo, no, es que hay un currículum y aquí como me dijo una compañera, es que te vemos, Lore, te vemos porque como es arriba es abajo. Y la confirmación a nivel telepático, es que es impresionante todos los mensajes que me habéis llamado desde aquí, pero astralmente es que somos una gran red. Y los que venimos apoyando todo esto, hemos pasado de la mente científica a la parte de ser ya pues más en contacto, más emocionales. Entonces, claro, también tienes que comprender que hay etapas de tu esencia, hay etapas arquetípicamente de tus versiones y cuerpos astrales. Entonces, wow, es que todo lo que pensabas o todo lo que soñabas no es que nunca llegase, es que te estabas preparando porque eso te va a tocar. Y hoy si fuera el mensaje os diría, hazte responsable de lo que te vas a informar, porque tarde o temprano lo vas a vivenciar. Recuerda que el ojo ve lo que la mente entiende. Entonces, la coherencia es que si tú quieres tener una paz mental, una pareja correcta, sentir amor, porque estás viendo vídeos de violencia, porque estás viendo vídeos que realmente te hacen daño, que no los tienes aquí, que no están pasando en tu entorno. O de tanto, cuando una persona de verdad quiere sanar o quiere arreglar, primeramente empieza ordenando y haciéndose responsable de su ambiente, de su cercanía, y crece todo tanto, tanto, y hay tanto orden, y hay una logística perfecta, hay un orden que empiezas a poder avanzar y poder llegar a otros lugares, que es cuando se hacen colaboraciones, puedes llegar al punto de poder ayudar sin drenarte. Pero claro, esto también va bien para decir, no, no. Y lo hablo como si estuviese hablando, pues mira, pues la hora del té, ¿no? Como comparto con vosotros, porque considero que es un tema importante. Decir que sí, hoy la que estoy hablando, la que está hablando desde aquí, es desde una experiencia que es verdad que a veces cuando lo ves nublado y hackeado, pero eso también te lleva a ver si eres valiente, la valentía de decir, ¿sabes qué? Voy a estar un tiempo sin verte. ¿Sabes qué? Sal, no, no, no ahora mismo me estoy sintiendo yo. O levantarte antes y escucharte a ti, ver cómo viene esa emoción o ver ese pensamiento, y decir, si yo estoy bien aquí, y empezar a hacer un análisis de cómo es tu energía con una persona, con otra, con el sentido, o sea, todo lleva una investigación. Y la fuerza y la voluntad, pero yo considero que los guerreros y la verdadera valentía de un ser es que toma acción. Y el respeto se gana, no se nace. Bueno, de otras vidas también. Pero si yo digo que si haces esto es porque tienes, o sea, diplomáticamente entiendes que no es correcto o que ya tus valores te representan, ¿no? Porque estás comprendiendo pues todo y entiendes al otro y a ti. Pero si ya se ha dicho una vez por qué invertir energía, dirás, es que no lo entiende. Que si no lo entiende hoy, no lo ha entendido en estos meses, porque lo va a entender mañana. Entonces, creo que a veces muchos de nosotros el dolor o esa angustia o ese drenaje es esperar que mañana lo va a entender. Y eso te está matando, te está drenando, te estás consumiendo. Es decir, no, no lo entendiste. Vendrá el que lo entiende, ya verás. Y pasa. Entonces creo que la valentía es decir las cosas tal cual, con impecabilidad. La maestría es saber decir las cosas sin ofender.
tienes tus hechos, puedes dar el ejemplo y puedes llegar a tener una conversación desde las dos partes, comprendiendo su situación, sabiéndole también recomendar qué es lo mejor para los dos y solicitando las circunstancias favorables para todo que llegue para el más alto bien. Porque los ciclos se tienen que, o sea, hay ciclos que se tienen que cerrar y es lo que me comentabas, que no podemos continuar con cargas que si tú has estado enfocada, tú has estado haciendo cosas en tu vida, consideres que tenga que ser una continuidad porque si tú realmente, pues como cuando me paré conmigo, ¿no? Por eso hablo desde mi historia. Si muchos de nosotros digo, pero si yo estoy haciendo esto, esto, lo otro, soy capaz, ¿por qué me voy a convencer que no puedo hacerlo? ¿Quién me ha hecho confundir de mi ritmo? Y a veces, sin querer, nos acostumbramos, normalizamos una emoción. Por eso el estado meditativo es muy importante, un estado de meditación profunda, que incluso llegues a hacer hipnosis, son mis casos, puedo llegar en el momento de encontrarme en otro estado, dije, vamos a ver, ¿qué veo aquí? Aquí no, o sea, si esta persona es así, así, ¿cómo estaba yo? Entonces tú te recuerdas, por eso activas. Y por eso hablo de que si tú no tienes tu propio recorrido, es imposible que tú puedas hacer tu propio camino, porque lo tienes que hacer. Pero si ya lo has hecho, que no te confundan y te cambien de carril, porque tú sabes cómo es tu ritmo, tú sabes cómo es tu carretera, ahí dónde vamos. Entonces aquí está bien porque vemos, pero los planos de arriba son más powers. Por eso qué bien. Y si nos paramos a darle la vuelta, qué bueno los que hemos empezado a la inversa, ¿no? Porque ahora podemos poner voz a una sensación que ya lo traíamos activo desde niños. Ya entendíamos un lenguaje de luz que no sabíamos cómo se le pone nombre, pero ahora, por ser buena persona, por ser coherente y por tener ganas de aprender, ¿qué pasa? Nos vienen personas realmente, pues, favorables, adaptadas, sincronizadas a lo que necesitamos, porque es equipo. Dicen que los dos extremos se encuentran, obvio. Se tiene que entender la luz y o sea, la materia y antimateria, la luz y la oscuridad. ¿Quién te apoya cuando no se está viendo nada? ¿Quién tienes ahí? De hecho, desde aquí dirías que la oscuridad simplemente es ausencia. Yo a veces lo pongo simplemente en algo, ¿no? Y esto es complejo, es al igual que con el que no sabe su contraseña. Entonces es cuando no tienes el enfoque puesto, no la atención, pero si tú recuerdas tu contraseña, estás conectada, sabes dónde la has dejado. O le dirías a una persona de confianza, oye, ¿cómo era la contraseña del correo? En mi caso lo digo, ¿no? De, oye, que cambiamos la contraseña, pero ¿cómo era? Entonces, había más contigo, ¿no? O en una habitación. Es cuando yo en mi habitación, aunque apague la luz, sé dónde está la cama y sé dónde está el armario y más o menos dónde está la bañera. Es decir, yo voy. Entonces, si tú eres consciente de tus cosas, no vas a tener miedo a la oscuridad, porque sabes lo que hay. La tienes informada, porque traduces todo. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos mucha luz y dices, hay algo que no sé, hay algo que me mueve? Y no tiene que ser un fantasma, tiene que decir, hay algo que me está sonando, algo cambia un ritmo, no es malo, sino algo ha cambiado, ¿eh? Saltó la alarma, no lo niegues. Y es lo que nos ha pasado ahora, nos ha venido cosas de cambio porque estamos cambiando a otros ciclos y muchas personas se niegan hasta que nos damos cuenta, oye, pero si yo he pedido este ciclo. Era esa persona la que no quería que el ciclo pasase. Entonces, claro, cuando empiezas a ordenar todo, cuidado de las expectativas, qué tipo de conciencias conectamos, qué tipo de códigos. Por eso, hoy, si pudiese decir más el mensaje, es mucho más ser coherente y ser responsable de lo que estás viendo y de lo que te estás conectando, mucho más que otra cosa. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vaya pedazo de mensaje hecho hoy, y eso que van a ser 10 minutos porque empiezo la clase. Pero bueno, para cuando no pueda. Otra cosita, para los que estáis ahí con muchas ganas de conectaros. Seguramente que lo dejaré para el grupo de Telegram. Está aquí, en la descripción del vídeo. Y si no, también el número de teléfono directo del WhatsApp Business, ¿vale? De empresa, que está ahí. Más que nada porque muchos preguntan y directamente ahí puedo conectar o se puede hablar por mis compañeros.
pero sí que estoy sintiendo de hacer un- una maratón directamente de todo, de tocar todos los temas para este cierre de año. Sí, lo siento. Muchos me lo estáis preguntando, está en el campo, muchas técnicas que he descubierto ahora, cosas que de verdad son eficientes, son útiles y son los que digo, es que visto desde aquí, porque le ponen la atención, le ponen la presencia, tiene lógica. Y es como, ya no solo eso, es que estamos todos generando una onda y una sincronía para decir, es que vamos todos en conjunto, vamos a un ritmo. Entonces, es que ya no hay marcha atrás, lo que estamos aquí es nuestro deber. De hecho, recordaba, es que somos muchas maestras de ciertas civilizaciones o representantes que diré, ¿dónde están mis alumnos, por decirlo así? Maestros que sabes, ya eres especialista en una área. Mis hijos son mis maestros. Hay muchas cositas que dije, wow, es que ahora entiendo las combinaciones que son perfectas porque hay un gran escenario. O compañero, decir, es que yo que soy tan, 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 ¿no? Que de estructura, por ejemplo, mi compañero es más de fluir, más emoción, wow. Y equipo perfecto, porque así me rompe un poco y yo pongo más estructura. Todo es perfecto para que vaya perfectamente esa luz, esa dirección. Entonces necesitamos controlar ese fuego, que es la sabiduría, es la kundalini, es la chispa. Necesitamos ser responsables también, porque si tenemos demasiado quemamos, vamos prendiendo, ¿no? Y el que no lo sabe, pues hace una llamarita pequeña y no llega a nada. Y ahí se ve cuando eres vulnerable y otro. Y es como todo, hay depredadores. Hay depredadores que van a llegar a abusar de justamente de tu ignorancia, porque como hay en la vida. Si es que aquí lo vemos, cómo puede haber personas que maltratan, violan a sus hijos, lo son, pero hay que entenderlo, qué tipo de criaturas, o sea, todo eso, si tú no te haces responsable de tu cuerpo, es como hacer un exorcismo, qué ha entrado dentro de ti. ¿Cuánto te abandonaste? Es que se puede decir de muchas cosas, pero lo hablamos desde lo terrenal. Educación emocional, por favor. Valores en casa. Los valores empiezan en la mesa. Lo digo como mamá. Todo bien, pero sigo, al menos me diréis un poco antigua, pero soy de las que yo me siento a comer con mis hijos, les hablo, les platico, les acuesto, le hago sanación, o sea, les toco su cabecita todas las noches. Estamos hablando que mi hijo tiene 17. A lo suyo, me hago, o sea, me camuflo, como digo, en su vocabulario, me pongo, pero estoy. Y no es lo que dices, es como los piensas. Entonces, si todos tuviéramos una capacidad de entender los procesos y proyectarlos para que y entender qué quieren, o sea, si todos empezáramos a tener la conciencia presente de nuestras propias vidas, no estaríamos con el cucú, ¿no? En planos superiores y viendo cosas que no son. Y ahí me incluyo. Y lo comento porque vengo de ahí, principalmente. Entonces las cosas cuando se van es porque eran necesarias que observaras, porque no se pudieron sostener, ¿sí? Cuando una tierra es fértil, puede hacer germinar cualquier fruto, cualquier semillita, pero cuando no se marchita. Y ahí son los proyectos, personas, abundancia. Ahí os he dado un pedazo de primado negativo, ¿eh? Dicho esto, chicos, de verdad, deseo que tengáis la claridad mental para todo esto. Estaros pendiente de verdad de este punto porque será bastante personal. Es como un cierre total de que es el momento. Considero que es como no lo debemos. Es como hacer una recopilación de todo. Y aparte de dónde sentimos, ¿no? De cómo lo estamos emitiendo y para qué. Es una gran despedida. Una gran despedida de que, wow, para lo que llega, para lo que empieza. Yo siento mucha emoción para 2026, sobre todo por la alegría. Yo lo estoy percibiendo, porque sí que es verdad que a veces incluso me confundí desde el otro lado. Dice, no, si demuestras mucha felicidad o muestras bien la gente, pero cuando aprendí a cortar y decir que pienso lo que quiero, es que siempre hablan. ¿Qué te va a decir? Es que la gente habla porque no se enfoca en su vida. Yo, por ejemplo, no sé de juzgar, entonces, ¿por qué debería juzgar, no?
Yo entiendo que, wow, ¿cómo lo ha conseguido? Qué bueno, o sea, cuando juzgas porque tú no tienes la capacidad de entender lo que es el amor o la belleza o un progreso, una, una dedicación. Los triunfos de cada persona es su propio mérito, ¿no? ¿Por qué deberían personas ser envidiosas? Pues es sinónimo de que no te esfuerzas tú nada y quieres bajonear a la otra para que se ponga realmente a la altura que tú vas. No hay más. Y la envidia siempre existe. De hecho, en todas las historias, todo siempre existe. Pero por eso digo, tú decides también las amistades. Por eso, compañera dice, no es que yo ando sola, digo, es que mejor sola que mal acompañada muchas veces. Pero no estamos solas, estás contigo misma con todos tus fractales, con todo tu equipo. Hay tiempos, hay temporadas, pero llegan. Llegan las personas que de verdad te aman, nos admiramos, porque nosotros somos una gran red. Y aquí nos hemos encontrado muchos. Y ahí estamos porque, para lo que viene. Porque somos los que estamos preparando justamente ese escenario. Entonces, ¿cómo no va a venir si sabemos lo que somos capaces de hacer? Así que no hay más. Es ponerle voz a aquello que realmente está en el campo y está, códigos nuevos de acción. Por eso digo que el ojo ve lo que la mente entiende. Infórmate mejor, actúa mejor, tradúcete mejor y vive la experiencia. Todo esto, chicos, hasta la próxima. Y si has visto la peli, deja el comentario. Y si estás en tu proceso y quieres también compartirlo para todos los que están aquí, que estáis siendo una gran comunidad, también. Y también, si queréis estar un poquito más al día, pues ir al grupo de Telegram o mandar un correo aquí, que en la descripción del vídeo lo veréis, y así ponéis un poquito más de contacto, ¿vale? Pero si no, pues está bien. Cada uno está en lo que realmente le corresponde. Hasta la próxima.